A ustedes. Listo, Doménica, ya te estamos viendo en cámara, entonces, bueno, vamos a dar inicio con la segunda ponencia de la Acredita Summit Latam. Tenemos ahorita en sesión a Doménica Parada, ella es Actual Training and Learning Lead del Banco BCI. Doménica nos ha compartido que su pasión es la educación y la tecnología. Ella ha trabajado durante los últimos 18 años en estas dos áreas desarrollando diferentes roles. Su principal desafío en la actualidad es transformar la gestión, entregar una oferta atractiva para los empleados del banco, la cual está basada en un aprendizaje personalizado que complemente las necesidades del negocio con las necesidades profesionales de cada uno de ellos. Para lograr este desafío, se apoya en su experiencia profesional vinculada al proceso de formación de las instituciones K12. La temática a desarrollar el día de hoy será Lifelong Learning, cómo promoverlo y reconocerlo. Doménica, no siendo más, damos la bienvenida al día de hoy. La presentación es completamente tuya. Muchas gracias, Sergio. Vamos a mover las slides. Listo, ya tienes el control para dirigir tus slides. Perfecto. Creo que estoy igual que la speaker anterior, ¿no? No logro... Si quieres, déjame proyecto la pantalla. Listo, ahí das clic en todo el centro y ya puedes controlar. Listo. Sí. Bueno, muchas gracias por la invitación. La idea es poder compartirles nuestras experiencias sobre aprendizaje continuo en el banco, en BCI. Qué es lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, cuáles son los aprendizajes que hemos tenido y también un poco la estrategia que hoy día estamos desarrollando en BCI. Lo primero es que cuando nos planteamos estos temas de aprendizaje continuo, hay ciertos elementos que empezamos a cuestionarnos y a ver hacia dónde tenemos que dirigir la estrategia. Entonces, la primera pregunta que nos hacemos desde el banco, ¿cierto? Y todo el equipo de formación y aprendizaje y de gestión de personas, ¿hacia dónde enfocamos este aprendizaje continuo? ¿Cuál es el objetivo? ¿El objetivo es potenciar el empleo o ponemos foco en empleabilidad? Y ahí es una primera distinción sumamente relevante para nuestra estrategia. Y lo que hemos hecho es apostar por la empleabilidad. Entendemos que lo que necesitamos hoy día como organización, no solamente en BCI, sino que a nivel cierto organizacional, más allá del banco, es generar skills que nos permitan que nuestros colaboradores se mantengan empleables. Por lo tanto, el foco que pusimos es en cómo somos capaces de generar estrategias para que ellos puedan desarrollar habilidades y competencias que los mantengan empleables tanto dentro como fuera del banco. Creo que ahí hay una diferencia sumamente relevante cuando cambiamos de empleo a empleabilidad. O sea, eso es algo que hoy día marca el rumbo de nuestra estrategia. Por otro lado, decimos, bueno, en ese proceso de empleabilidad, ¿cuáles son las habilidades que necesitamos potenciar? Sin duda, las habilidades técnicas son las primeras que se nos vienen a la mente, ¿no? Pensamos, bueno, ¿cuáles son las competencias que necesitan los colaboradores para poder desempeñar el cargo para el cual fueron contratados? Y eso está dado por las hard skills, por las competencias técnicas, que sin duda son parte de nuestros procesos formativos, pero también nos damos cuenta que en un proceso y en un contexto en el cual nosotros estamos cambiando, el mundo cambia día a día, lo que necesitamos, además de estas habilidades duras, de estos conocimientos duros, son habilidades blandas que permitan que los colaboradores, que cada uno de nosotros sea capaz de ir adaptándose, de ir flexibilizando, de ir gestionando el cambio, que claramente es un constante dentro del proceso que estamos viviendo actualmente. Cuando hablamos de hard skill y de soft skill, decimos, bueno, ¿para qué? Para obviamente generar empleabilidad, pero esa empleabilidad, ¿cómo hacemos que vaya potenciándose los colaboradores? Y ahí se nos plantea otra distinción, ¿no? ¿Ponemos foco en conocimiento o ponemos foco en aprendizaje?
y lo que hemos decidido en el banco es poner foco en el aprendizaje, porque en definitiva el conocimiento está. El conocimiento hace ya muchos años que está en Internet, que está en los libros, que está en nuestros pares, que está en el ecosistema, y lo que necesitamos, ¿cierto?, es potenciar que los colaboradores sean capaces de aplicar ese conocimiento en pos de su propio desarrollo profesional y también en pos de poder desarrollar de mejor forma las funciones para las cuales fueron contratados. Entonces, nuestro foco es el aprendizaje como un continuo que permita ir haciendo un proceso de mejora continua y que permita ir gestionando y aprendiendo sobre el cambio en el cual estamos insertos. Y eso nos cambia, ¿cierto?, el paradigma, ¿no? Nos plantea de ver a una fuerza laboral que obviamente es súper necesaria hoy día, pero empieza a cambiar hacia lo que ya se está denominando un skill force. Entonces, ¿qué es lo que necesitan las organizaciones? ¿Necesitan una fuerza laboral o necesitan habilidades que estén permeando dentro de los colaboradores para poder potenciar, ¿cierto?, los procesos de transformación en los cuales estamos insertos como organización? Entonces, lo que hemos hecho para poder armar una estrategia de aprendizaje continuo en BCI es comenzar a entender estas distinciones y ver cómo eso después lo aplicamos en nuestra estrategia. ¿Para qué? Porque entendemos que el aprendizaje continuo, ¿cierto?, es una ruta que no acaba, que es importante en un constante mantenernos siempre reflexionando y entendiendo hacia dónde va el mundo para poder desde ahí generar una estrategia que se apalanque en el proceso de transformación del banco. Cuando nosotros vemos este proceso, en el contexto actual, ¿cierto? Si nosotros lo miramos del mundo organizacional, cada uno de ustedes ha escuchado estos términos. El ambiente VUCA, la revolución 4.0, la transformación digital, lo que nos plantean son desafíos, es un contexto totalmente incierto, un contexto volátil, que hace unos años atrás nosotros podríamos haber pensado, bueno, eso es teoría, hoy día sabemos que no es teoría, estamos en un contexto así, el mundo nos cambia de un momento a otro, lo estamos viviendo en la pandemia, y por lo tanto, cuando nosotros tenemos un contexto así de incierto, así de complejo, además inmersos en un contexto tecnológico donde la tecnología digital es parte de nuestro día a día y eso obviamente genera procesos de transformación en la organización, lo que nos hace es que constantemente estamos viendo que necesitamos ir adaptándonos a este ambiente. O sea, sin duda son elementos que hoy día nosotros tenemos que tener en el análisis cuando pensamos en procesos de aprendizaje corporativo. Y desde las ciencias sociales, que yo no lo puedo evitar porque soy socióloga, nosotros hablamos, ¿cierto?, de sociedades líquidas, de la posmodernidad, algunos teóricos incluso hablan del fin de las sociedades, y eso es lo que nos plantea es un desafío. Desafíos que desde este contexto actual nos llevan a ver si pasa el slide, ahí sí, nos llevan a entender que estamos en un constante cambio. Creo que con un poquito de lag. Ahí sí. Estamos en un constante cambio que lo que genera son un gap de skills. ¿Por qué? Porque la tecnología avanza de una manera va mucho más avanzada. Siempre hay un proceso que se estudia desde el punto de vista de la sociología incluso, y es cómo la tecnología avanza tan rápido que el ser humano, cada uno de nosotros se siente que todo el tiempo tiene que estar pillando esos procesos. Los procesos de adaptación, de adopción de tecnología son mucho más lentos del avance de la tecnología en sí mismo. Entonces eso hace que genere en la organización gap de skills y el desafío y el impacto organizacional es como nosotros, desde el banco y desde cualquier organización, somos capaces de dar las herramientas para que cada uno de nuestros colaboradores efectivamente pueda ir disminuyendo esas brechas y pueda ir avanzando y escalando, ¿cierto?, en este proceso de aprendizaje y de formación continua. ¿Cómo hacemos eso en BCI? Lo hacemos a través de una estrategia de formación continua
que lo que busca o que tiene como norte, como desafío, alinear el desempeño con el desarrollo profesional. Y acá lo que estamos viendo, ¿cierto?, es que quisiéramos de aquí al 2023, que es una meta que tenemos, que nuestros procesos de formación sean tan personalizados que podamos ver cuando un colaborador lleva, por ejemplo, un tiempo disminuyendo su capacidad o su cumplimiento de metas, de forma proactiva, irle recomendando cursos que vayan permitiendo complementar las habilidades que requiere para poder llegar al desempeño que la organización espera. Es el norte que hoy día a nosotros nos mueve, cómo somos capaces de apalancar con nuestros procesos de formación el desempeño y también el desarrollo profesional de los colaboradores. Para eso nos tenemos que apalancar claramente de datos y tenemos un ecosistema de plataformas que hoy día nos entregan información que van a un data lake que tenemos en gestión de personas para desde ahí empezar a hacer todos estos modelos de análisis y de machine learning que nos permitan ir generando estos procesos de formación personalizada. En ese contexto, lo que hemos hecho es poder organizar nuestra oferta formativa y la organizamos en base a 3 pilares. Primero, formación al cargo. ¿Qué es lo que es formación al cargo? Son todos los procesos o todas las instancias formativas que desarrollamos de cara a que el colaborador pueda desempeñar bien el rol, el cargo para el cual fue contratado. Por lo tanto, con formación al cargo nosotros apalancamos full el negocio de las distintas gerencias, de las distintas filiales que tenemos en el banco. Por otro lado, tenemos formación transversal, que independiente del cargo que cada uno de nosotros tenga en el banco, tiene que desarrollar esos cursos y que están asociados a temas normativos del regulador que rige las instituciones financieras, como la Comisión de Mercados Financieros en Chile, o también las propias políticas internas en el banco. Entonces hay una formación transversal, asociado a compliance principalmente. Y por otro lado, tenemos todo un pilar que se llama aprendizaje para la transformación, que tiene foco en el colaborador, en su desarrollo profesional y en su empleabilidad. Cada una de las acciones que nosotros realizamos con las distintas gerencias y con los distintos colaboradores con los cuales trabajamos, siempre tiene que tener un mix, tiene que tener un balance entre lo que es el cargo y el banco, el negocio y lo que es el colaborador. Nosotros siempre decimos que los procesos de formación en nuestra estrategia de BCI tiene que ser un win-win para el banco y un win-win para el colaborador. Por lo tanto, cada una de las acciones que realizamos tienen esos elementos. Para poder desarrollar esta estrategia de formación, lo que hacemos es básicamente apalancarnos en 2 procesos o en 2 palancas organizacionales. Por un lado, mentalidad de crecimiento, growth mindset, y por otro lado, cultura de aprendizaje. ¿Por qué hemos escogido estas palancas organizacionales? Porque por un lado, cultura de aprendizaje, ¿cierto?, es este ecosistema que nos permite generar distintas instancias formativas a través de las cuales seamos capaces de ir desarrollando las habilidades y las competencias que los colaboradores necesitan y que la organización obviamente requiere para poder generar sus procesos de transformación y también para operar de forma eficiente en el mercado, pero también porque nos ayuda a entender que el aprendizaje es un continuo, que en un proceso de transformación tiene que ser un must, no es un nice to have, y porque además tenemos que ser capaces de ir aprendiendo de los errores para poder ir manejando y mejorando nuestros procesos de innovación. Ese es un elemento súper relevante que estamos potenciando en el banco a través de distintas iniciativas. Tenemos un equipo de trabajo dentro de gestión de personas que se llama activación de mindset, que lo que hace son distintas iniciativas que van desde, nosotros llamamos los BCI Talks, que serían como unos TED Talks, sobre temáticas relevantes de las cuales son importantes para ir aprendiendo, campañas, videos, testimonios que van, ¿cierto?, mostrando cuáles son las distintas iniciativas que permiten ir generando esta cultura de aprendizaje continuo en el banco. Y por otro lado, mentalidad de crecimiento,
¿Por qué hemos escogido mentalidad de crecimiento? Porque necesitamos, yo siempre digo en el banco, es como necesitamos poner el chip en los colaboradores de que los desafíos y el cambio son oportunidades, de que frente a esos desafíos tenemos que ser resilientes, tenemos que ser capaces de ir aprendiendo de esos procesos para poder generar ciertos cambios que nos permitan, por un lado, ser exitosos desde el punto de vista de desarrollo profesional, y por otro lado, obviamente, que seamos un factor, ¿cierto?, de transformación dentro del mismo banco. Entonces, cada una de las acciones que nosotros hacemos desde formación y aprendizaje en gestión de personas tienen estos dos elementos y tienen estos dos componentes que permean cada una de las acciones que están en la estrategia que les mostré anteriormente. Hay un aspecto que nosotros quisiéramos como comentar acá, ¿no? Y que comentó Anabela al inicio de la presentación. En definitiva, ¿cómo podemos vivir esto en un proyecto específico? Hay un desafío de los últimos años, pero que se ha acrecentado con la pandemia y que tiene que ver con el reskilling y con el upskilling que mencionaba Anabela. Lo que les quiero mostrar acá es cómo estos elementos de cultura de aprendizaje, mentalidad de crecimiento y de formación continua, nosotros hoy los ponemos en un programa corporativo que se llama Transforma tu Talento y que lo que busca precisamente es poder generar, ¿cierto?, las condiciones para que la organización empiece a transformarse en esta organización ágil que declaró. Nosotros como banco ya hace algunos años declaramos que nos queremos transformar en una organización ágil. Y eso implica muchos desafíos que obviamente, además de los procesos de transformación digital que estamos viviendo ya hace algunos años, se acrecientan con la pandemia. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué es necesario generar estos procesos? Porque en procesos de transformación lo que nos pasa es que hay ciertos roles, ciertos cargos que comienzan a disminuir la demanda interior en la organización y empiezan a crecer otros aspectos. Es sabido por cada uno de nosotros lo vemos en el día a día, ¿no? Sobre todo en las áreas de retail, en donde cada vez está todo más automatizado. Todo está mediado por tecnología digital. Por lo tanto, los roles que están y los cargos que están asociados a atención de público, sin duda empiezan a disminuir en demanda, y eso hace que empiezan sí, a aumentar todos los roles que están en el back office comercial, todos los roles que soportan la estrategia digital. Y lo que hemos hecho es poder generar procesos de cambio y de reconversión. Cómo aquellos colaboradores que están o que están fuertemente, ¿cierto?, trabajando en nuestras sucursales en retail, empiezan, ¿cierto?, a generar un proceso de cambio, transformación, para poder apalancar todo este proceso de transformación del banco y potenciar los canales digitales. O sea, cuando nosotros hablamos de reskilling en el banco, lo que estamos trabajando es en torno a 4 tracks que hemos definido que son como los estratégicos para poder apalancar la transformación del banco. Uno es todo lo asociado al negocio bancario, un poco lo que les comenté, todo lo asociado a operaciones y que se va al back office comercial. Por otro lado, somos una organización que declaró ser una organización ágil y eso implica, ¿cierto?, que cambian las estructuras, que cambian las formas de trabajo, que cambian los cargos, que hoy día son los típicamente que tenemos en el banco, y por lo tanto eso va a generar una demanda de un talento distinto del que estábamos acostumbrados a tener en el banco. Por otro lado, una empresa que se transforma, se tiene que transformar en torno y tomar decisiones en torno a datos. Entonces ahí hay otro track, un tercer track, es el track de datos, y que lo que hacemos, ¿cierto?, es entender cuáles son aquellos roles relevantes de entrada para poder apalancar todo el proceso de transformación y de gestión de datos. Y también con las áreas de TI, ese es el cuarto track. Entonces, en reconversión, nosotros estamos trabajando en negocio bancario
principalmente en todo lo que es back office comercial, en datos, en agilidad y en TI. En TI con mucho foco en desarrollos. ¿Qué hacemos? Y acá está un poco, ustedes pueden ver en pantalla como el journey que hemos trazado, en donde está el proceso que desarrollamos cuando trabajamos en cada uno de estos tracks. Entonces, lo primero que tenemos que entender, ¿cierto?, es cuál es la estrategia del negocio, cuál es el desafío que tiene el negocio, cómo se está transformando ese negocio. Lo que les comentaba con respecto, por ejemplo, a los temas de retail. Bueno, si cambia el negocio, obviamente cambia la estructura, cambia el talento. ¿Cuáles son los nuevos roles que vamos a requerir? ¿Cuáles son esos roles que van a empezar a disminuir presión, ¿cierto?, o disminuir demanda y van a empezar a aumentar en otras áreas? O sea, teniendo ese análisis, teniendo esa estrategia, lo que hacemos es hacer un análisis de dotación y decir, bueno, esta área que se está transformando está cambiando desde estos roles hacia estos otros roles. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que hacer es tomar colaboradores que están ejerciendo cargos X y llevarlos a áreas que van a ejercer cargos Y. Y en ese análisis de dotación, empezar a entender cuáles son las skills críticas para poder desempeñarse en estos nuevos cargos. Porque finalmente es un cargo totalmente distinto, es un rol totalmente distinto. O sea, imagínense lo que puede ser una persona que está acostumbrada en su día a día a trabajar en el face-to-face con clientes en sucursales y tener que empezar a gestionar todo el back office comercial. Entonces, lo que hacemos es identificar esas skills críticas, y esto es sumamente relevante porque la verdad es que nosotros no apuntamos a que vamos a formar un colaborador y que va a ser un plug and play. Eso también es un cambio dentro del banco, ¿no? Entonces lo que trabajamos mucho con los líderes es en poder establecer las skills críticas para que ellos luego sigan el proceso de formación con sus colaboradores y de entrenamiento y de onboarding. Una vez que identificamos esas skills críticas y tenemos claro el análisis de dotación, lo que hacemos es hacer un llamado, una invitación a los colaboradores para que ellos decidan si es que quieren participar de este proceso, si es que quieren participar de Transforma tu Talento, teniendo claro que el proceso tiene distintas fases, una fase de admisión, una fase de entrenamiento y luego viene una fase de selección para poder estar en un nuevo cargo. La invitación tiene que ser súper transparente, súper directa, súper abierta, ¿ya? Y eso es lo que hacemos. En ese proceso de admisión, que es la cuarta fase de todo este proceso de reconversión, hacemos test. Hacemos test asociados a mentalidad de crecimiento y hacemos test asociados a capacidad de aprendizaje. ¿Por qué? Porque desde la psicología organizacional y desde la psicología positiva está estudiado que aquellas personas que tienen capacidad de aprendizaje, que tienen mentalidad de crecimiento, van a tener un mejor desempeño laboral. Entonces lo que nosotros hacemos es, entendiendo en base a las skills críticas, cuáles son aquellos elementos fundamentales que van a requerir los colaboradores para poder desempeñarse en estos nuevos cargos, y sobre eso hacer los procesos de admisión. Acá el proceso de admisión está mucho más asociado a lo que les dije anteriormente, a las soft skills, porque en definitiva son la base del proceso de aprendizaje. Una vez que pasan ese proceso de admisión, viene el proceso de entrenamiento. Y el proceso de entrenamiento que hemos hecho, lo tenemos diferenciado entre colaboradores y líderes. Cuando hablamos de colaboradores, siempre hablamos en dos dimensiones. Hablamos en aquellas skills críticas y competencias técnicas para el cargo, y por otro lado, en las soft skills que están asociadas a mentalidad de crecimiento. Trabajamos en esas dos dimensiones con los colaboradores. Hacemos workshops y talleres asociados a cada una de esas dimensiones. Es un proceso que dura aproximadamente 2 meses de entrenamiento y que es un mix entre competencia técnica y habilidad blanda, para poder
entre comillas, ¿cierto?, garantizar, porque no lo podemos garantizar, pero sí tratar de controlar la mayor cantidad de variables posibles, de tener éxito cuando ellos estén en sus nuevos cargos. Y por otro lado, trabajamos con los líderes, porque los líderes también tienen que empezar a cambiar el mindset y tienen que empezar a cambiar la forma en la cual empiezan a gestionar sus equipos. Entonces, también hacemos un proceso de acompañamiento alrededor de 2 meses con estos líderes que van a recibir a estos colaboradores reconvertidos. ¿Por qué? Porque tienen que entender, ¿cierto?, que tradicionalmente un líder en el banco, sobre todo con un banco bien tradicional, muy jerárquico, que está en un proceso de transformación, pero que aún estamos en ese camino, estamos en ese journey, tenemos muchos líderes que esperan que el colaborador sea un plug and play. Entonces, empezar a cambiar ese mindset, empezar a que él entienda que la performance de su equipo también es responsabilidad de él, que el proceso de formación y de onboarding también es responsabilidad de él, que él tiene que entender cuáles son las capacidades que tiene su colaborador y el colaborador que está entrando, y desde ahí ver cuál es el mejor shadowing que podría hacer con alguien de su equipo, cuáles son las personas claves que le van a ayudar en el proceso de onboarding a este colaborador. O sea, todo eso es un cambio de mindset y de prácticas que nosotros necesitamos empezar a cambiar en nuestros líderes. Por lo tanto, el entrenamiento que hacemos también involucra líderes. Entonces, creo que eso es algo que nosotros aprendimos de la investigación que hicimos. En un principio, cuando empezamos a hablar de reskilling, teníamos foco solo en habilidades técnicas. Y cuando empezamos a ver las experiencias de empresas que ya habían hecho estos procesos, nos dimos cuenta que todas decían que el éxito pasaba por habilidades blandas y por el trabajo con los líderes. Así que lo incorporamos al modelo y ya lo estamos trabajando. Tenemos ya estamos en una segunda versión de este programa Transforma tu Talento, con 45 colaboradores que ya estamos reconvirtiendo, 15 ya reconvertidos y 30 en proceso de reconversión para todo lo que es el back office comercial del banco. Y ya luego vamos a lanzar la tercera versión. Después que pasan el proceso de entrenamiento, ahí de nuevo hay otro, entre comillas, filtro, ¿no? No todo el mundo pudo haber desarrollado las competencias que necesitamos para que puedan abordar estos nuevos cargos. Entonces, aquellas personas que sí aprobaron, entre comillas, las invitamos a participar de oportunidades de desarrollo, y esas oportunidades de desarrollo son dirigidas. ¿Qué quiere decir esto? Que no los abrimos al banco, cada colaborador tiene la posibilidad de elegir una o dos opciones de cargo, lo mismo el líder, y sobre eso se genera un proceso de decisión para que el colaborador esté, ¿cierto?, reconvertido en su nuevo cargo, pueda asumir estas nuevas responsabilidades, y ahí ya empieza el proceso de especialización, de upskilling, que nosotros ya tenemos mucho más avanzado en el banco, porque es parte de lo que hacemos. Cuando nosotros hablamos de upskilling, tenemos 3 elementos que son fundamentales. Uno, nivelar, obviamente nivelar en conocimiento, en habilidad, en competencias. Por otro lado, actualizar. Sin duda se van actualizando los procesos, se van actualizando las tecnologías, se van actualizando las prácticas. Eso es parte también de lo que nosotros tenemos que ir apalancando desde formación. Y la especialización, sobre todo asociado a áreas especializadas, no como las áreas de TI, como las áreas de transformación digital, como la misma banca. O sea, la banca tiene un nivel de especialización muy alto, con certificaciones internacionales para poder funcionar de forma adecuada, de acuerdo a los estándares internacionales, y también los procesos de acreditación que a nosotros nos demanda en la Comisión de Mercados Financieros en Chile. Entonces, lo que hacemos a través de este proceso de reskilling y de upskilling es generar un proceso de aprendizaje continuo. Por eso nos parece importante poder compartirlo con ustedes, porque da cuenta de cómo entendemos el aprendizaje en el banco, de cómo entendemos que el aprendizaje y la cultura de aprendizaje tiene que apalancar el negocio, pero también tiene que generar condiciones de empleabilidad para los colaboradores. Finalmente,
estos procesos de reskilling lo que hacen es eso, ¿no? O sea, te abren puertas frente a los cambios transformacionales que se están llevando en la organización. Te abren una ventana para poder seguir especializándote y poder desarrollándote en el banco. Entonces, eso es un programa que nosotros ya estamos desarrollando, que estamos impulsando, y que lo que busca, ¿cierto?, es poder apalancar la transformación del banco, entregarle al banco los colaboradores que requiere para el proceso de transformación en estos roles emergentes que hace 2, que hace 3 años no sabíamos que íbamos a necesitar. Y lo que hemos hecho, como ustedes pueden ver en el relato que les voy haciendo, es un modelo que es escalable, que tiene claro, ¿cierto?, cuáles son sus fases, cuáles son los elementos que tenemos que considerar y cuáles son esos elementos básicos. O sea, sin una estrategia de negocio no hay reconversión, sin habilidades blandas no hay reconversión, sin el involucramiento y el coaching hacia los líderes no hay proceso de reconversión posible. Entonces, eso están a la base de nuestro programa Transforma tu Talento. Ahora, es importante, sin duda, también para nosotros el entender cómo estamos trabajando y cómo está resultando todo este proceso de cultura de aprendizaje que venimos trabajando en el banco desde hace unos años. Y lo que hicimos fue decir, bueno, tenemos una estrategia, midamos qué está pasando con esta estrategia. Muchos de ustedes saben que cuando uno habla de cultura de aprendizaje en los ambientes corporativos, está el concepto y está claro cuáles son las dimensiones de ese concepto, pero no hay una medición. No es como engagement, ¿cierto? Que del mundo corporativo todos medimos engagement y todos sabemos cómo medir engagement. En cultura de aprendizaje no existe. Entonces lo que hicimos fue tomar ese desafío y generar un índice que mida el desarrollo de cultura de aprendizaje a través de un índice sintético. ¿Qué quiere decir eso? Que tomamos alrededor de 40 variables con indicadores distintos, ¿cierto? Y generamos un único índice, homologamos los datos para poder generar un índice que nos permita, ¿cierto?, hacer gestión de lo que estamos haciendo. ¿Cuáles son los elementos que constituyen este índice? Por un lado, pertinencia de la oferta formativa que hacemos. Por otro lado, ¿cierto?, la satisfacción de nuestros colaboradores con respecto a cada una de las acciones formativas que nosotros hacemos, y también cuáles son las condiciones organizacionales que están detrás de ese proceso. Cuando hablamos de condiciones organizacionales tienen que ver con el ecosistema, con el liderazgo, con la cultura del banco, que en definitiva son aspectos, entre comillas, psicosociales que permiten que el colaborador pueda generar un proceso de formación y de aprendizaje al interior de una organización. ¿Por qué? Porque la organización te entrega esas condiciones para poder hacerlo. Entonces, lo que hicimos fue armar este modelo, trabajarlo y finalmente generar nuestro índice de desarrollo cultura de aprendizaje con estadios de desarrollo, que los calculamos a través de Machine Learning, y tenemos hoy día un índice que nos dice si la organización está en un estado incipiente, en desarrollo, desarrollada. Hoy día tenemos una organización en desarrollo en cultura de aprendizaje en el banco. Lo que hicimos además es que este índice lo tenemos a nivel global de banco, pero también lo hemos diferenciado por gerencias y por pilares de formación. ¿Se recuerdan que les comenté que teníamos el pilar de formación al cargo, transversal y de aprendizaje para la transformación? El índice lo tenemos desglosado por cada uno de esos pilares. ¿En qué nos ayuda esto? Nos ayuda a gestionar, porque en definitiva hoy nosotros nos podemos juntar, sentar con nuestros clientes internos, con los gerentes de las distintas áreas, mostrarles cuál es el nivel de desarrollo que tienen de cultura de aprendizaje en su área y, por ejemplo, llegar a conclusiones como, mira, ¿sabes qué? Tu nivel todavía es un nivel incipiente. Tu equipo de colaboradores se está formando solamente en aquellos aspectos transversales. Por lo tanto, lo que nosotros necesitamos impulsar es un mayor compromiso con formación al cargo y, por otro lado, potenciar la autoformación que tenemos en aprendizaje para la transformación. En aprendizaje para la transformación tenemos una oferta absolutamente abierta y libre para que los colaboradores se puedan formar
a través de las plataformas que son parte de nuestro ecosistema, como LinkedIn Learning, como edX o plataformas de inglés. Tenemos más de 2.000 colaboradores que están estudiando inglés hoy día en el banco. Entonces, con este índice lo que hacemos es generar este tipo de conversaciones con nuestros stakeholders internos. Lo sacamos hace poco, hace un mes y medio, 2 meses que ya lo tenemos el primer cálculo, y que vamos a ajustar, ¿cierto?, para el próximo año, y la idea es que este sea el elemento central del proceso de planificación y de trabajo que nosotros hacemos con nuestros clientes internos. Así que eso es lo que hemos estado haciendo, hemos estado midiendo la estrategia que hemos definido como banco con respecto a los procesos de formación y aprendizaje. ¿Y qué hemos aprendido de todo esto? De todo esto que le hemos compartido, es que claramente necesitamos una estrategia corporativa, pero una estrategia corporativa que no solamente sea de formación, ¿no?, y de gestión de personas, sino que sea una estrategia corporativa que cada uno de nuestros stakeholders la entienda y se pueda alinear con respecto a la acción formativa. Todos en el banco hoy día, sobre todo los principales stakeholders, como los líderes con los cuales trabajamos, entienden que nuestro proceso de formación está marcado por cultura de aprendizaje y está marcado por una oferta que tiene que potenciar la empleabilidad de los colaboradores. Por lo tanto, es parte de la gestión que ellos tienen que hacer en el día a día con sus equipos. Necesitamos tener un equipo especialista, sin duda, que gestione estos procesos de cultura de aprendizaje y que también sea capaz de gestionar el ecosistema de proveedores con los cuales trabajamos. Cuando nosotros empezamos a hacer este cambio en el banco, nos dimos cuenta que teníamos muchos especialistas de banco, pero no teníamos especialistas en aprendizaje. Entonces trajimos especialistas en aprendizaje. ¿Quiénes son los especialistas en aprendizaje? Docentes, ¿no? Son los que estudian los procesos de andragogía y hoy día son parte de nuestro equipo y son los que nos ayudan a innovar en las distintas soluciones que entregamos de cara a los procesos de formación. Potenciar la innovación y la mejora continua constante, ese es un más de nuestro equipo. Cada vez que avanzamos un paso, decimos, bueno, este paso ya lo tenemos consolidado. ¿Cómo lo mejoramos? ¿Cuál va a ser el valor agregado que vamos a generar para poder, ¿cierto?, mantener a los colaboradores motivados en los procesos formativos? Desarrollar sin duda un ecosistema de formación que apalanque esta cultura de aprendizaje con proveedores especializados, con organizaciones especializadas, ya sean universidades, empresas, etcétera, que son las que desarrollan, sobre todo en el caso de tecnología, trabajar directamente con los proveedores de tecnología que además tienen todos los procesos de formación. Entonces, tenemos que desarrollar un ecosistema de formación que nos permita ir generando estas acciones y estas soluciones de cara a los colaboradores. Full foco en habilidades blandas, ya aprendimos que son clave para los procesos transformacionales, además son muy bien evaluadas estos procesos por parte de los colaboradores. Cuando yo les hablo de los procesos de reskilling, en los cuales estamos trabajando, los workshops que hacemos de habilidades blandas, tanto para líderes como para colaboradores, son muy bien evaluados y han sido clave para los procesos de inserción de los colaboradores. Ya aún no tenemos la medición, pero en marzo ya debiésemos tener una primera medición de impacto de nuestro programa de reconversión, y la idea es empezar a hacer evaluaciones como longitudinales que nos permitan ir viendo en el tiempo cómo estos procesos van impactando en la organización y en el desempeño de los colaboradores. Y obviamente generar procesos de medición de la estrategia para poder potenciar la gestión y mejora continua, y esto siempre para poder no perder el norte, ¿cierto?, de que el aprendizaje es un continuo, de que una ruta que es un horizonte largo en el cual necesitamos nosotros como organización ponernos al servicio de los colaboradores para potenciar por un lado su empleabilidad y desde ahí también potenciar el negocio y los desafíos transformacionales que tiene el banco. Eso.
activar aquí. Bueno, Doménica, la verdad es que nos encantó tu ponencia. Yo me llevo, de verdad, primero que nada, muchísimas gracias por compartir con nosotros. Nos sentimos sumamente honrados de poder contar pues, con personas como tú en este evento. Por mi parte, yo me llevo varios aprendizajes y luego ya tenemos cerca de 5 preguntas en el chat. Creo que me gustó mucho cómo marcan la diferencia entre empleo y empleabilidad y cómo le apostamos a que una persona no tenga un empleo o un cargo, sino que pueda ser empleable a lo largo de su vida, sobre todo con este proceso de upskilling y reskilling que estamos viviendo, ¿no? Dos, también creo que es importante esa diferencia que ustedes están marcando entre reskilling y upskilling, porque mucha gente confunde los términos, ¿sí? Y piensan que se trata de la misma cosa y realmente es algo completamente diferente. Ustedes todo el tema del reskilling lo están trabajando con todo el tema de reconversión, que me parece fantástico, y con ese foco tan fuerte en habilidades blandas, lo cual también me parece genial y va mucho a la mano de los otros temas que vamos a estar tocando en la presentación. Rescato también que han decretado que van a ser una organización ágil y creo que tienen muchos de los retos y desafíos similares que hablaba Caro antes en la presentación de Bayer, ¿no? Y cómo entonces toda esa cultura ágil se va apropiando, no solo bottom-up, sino también top-down, y todo ese esfuerzo tan importante que ustedes han hecho con sus líderes, ¿no? Otra de las cosas que me encantó fue todo el tema del growth mindset, o esa mentalidad de crecimiento. No podemos esperar, como tú decías, que el empleado sea plug and play. Hágale y este es su rol y usted aquí hágale y aquí tiene este toolbox y adelante, ¿no? Muchas veces ahorita vivimos como en una cultura de mucha inmediatez, de inmediatez en la tecnología, en resultados, en dashboards y en tantas cosas, y esperamos que la persona sea así y realmente no. Entonces creo que ese tema me pareció importante, y la capacidad de aprendizaje, ¿no? Esos tests que ustedes hacen en capacidad de aprendizaje y growth mindset me parece fantástico. Hoy día no podemos esperar que una persona tenga todas las competencias o las habilidades que requiere un cargo, pero sí que es importante entonces que esa persona tenga ese deseo de aprender, ese deseo de desarrollarse, y que la organización como un todo le pueda brindar como esos espacios o abrir esas puertas, que esa fue, digamos, como la frase que utilizaste. Y por último, una de las cosas que también me encantó es cómo tienen esa visión de personalizar el aprendizaje, ¿no? Con todos estos temas de machine learning e inteligencia artificial. Creo que allí está el futuro del trabajo y la educación, y realmente me parece fantástica esa visión que tienen, y de que sea un win-win para la organización y para el empleado. Yo creo que eso es algo fundamental, ¿no? Muchas veces nos enfocamos, o las organizaciones a veces pecan en ver qué es lo mejor para el negocio, y el negocio, y el negocio, y el negocio, pero es que el negocio está sustentado en personas, y si esa persona no ve un win para sí misma en su desarrollo en la organización, de nada va a servir entonces todos los demás esfuerzos. Entonces, pues antes de dar el pase a las preguntas, te felicitamos por tu ponencia. Yo aprendí muchísimo. Me encantó el índice de desarrollo, cultura, aprendizaje. Me encantó saber cómo lo aplican, cómo lo tienen estructurado. Y yo aquí, bueno, me llevo un montón de notas y de ideas. Y bueno, nada, hago el pase entonces a Sergio o a Steph para que mencionemos un poco las preguntas que tenemos. Wow, de verdad ha sido increíble la cantidad de preguntas que estamos recibiendo por el chat. La gente realmente no está dejando de escribir. Entonces vamos a revisar si tenemos el tiempo suficiente para poder atajarlas todas en estos, diría yo, 10, 15 minutos que tenemos. Vamos a empezar entonces, Doménica, con la primera pregunta dirigida de parte de Walter de Enrique. ¿Hay alguna estrategia desde su experiencia que fue más efectiva para minimizar la resistencia de los colaboradores al proceso de cambio? O sea, sin duda, los procesos de cambio generan resistencia, ¿no? Lo que nosotros trabajamos, sobre todo en programas que son cambios tan radicales como un reskilling, es con el equipo de gestión del cambio del banco, nuestro modelo de gestión del cambio, para poder primero levantar esa resistencia. Levantamos resistencia con los líderes, levantamos resistencia con los colaboradores, con los stakeholders, y sobre eso empezamos a hacer los procesos de gestión. Ahora, ¿qué creemos que nos ayuda a poder disminuir o manejar esas resistencias?
precisamente está asociado a todo lo que tiene que ver con habilidades blandas, porque en definitiva la resistencia es cuando frente a una mentalidad fija, ¿cierto? Y un proceso estructurado, se genera un cambio. Lo que nosotros tenemos que hacer es llevar al colaborador a que salga de esa estructura, a que sea capaz de ver una oportunidad frente al cambio que le estamos proponiendo. Y eso es habilidades blandas, o sea, eso es full trabajo en habilidades adaptativas, mentalidad de crecimiento. Entonces, trabajamos con el equipo de gestión del cambio, levantando resistencia sobre eso, generando instancias, como por ejemplo, nos hemos dado cuenta que estamos full foco trabajando con los líderes que van a recibir a los colaboradores reconvertidos, pero también hay un dolor, ¿cierto?, en aquellos líderes que tienen que dejar ir a sus colaboradores, porque en definitiva lo que pasa es que no es solamente que los dejen ir, es que el equipo, ¿cierto?, empieza a disminuir, porque esos roles ya no se van no hay un recambio. O sea, y ahí lo que hemos empezado a hacer es empezar también ahora a buscar generar workshops con esos líderes. Entonces, ahí empezamos a generar, a ver la resistencia, a aprender sobre el proceso y a ir generando cambios con mucho foco en lo que es habilidad blanda o habilidades blandas. Perfecto, Doménica, gracias por tu respuesta. Continuamos con la segunda pregunta, que dice, ¿cómo miden la apropiación y la aplicación del aprendizaje de los colaboradores con la oferta que ofertan? ¿Lo hacen a través de indicadores? Nosotros medimos satisfacción, por un lado, medimos pertinencia, por otro lado, no medimos aprendizaje duro, por así decirlo. No, acá no hay medición de aprendizaje, hay medición de cultura de aprendizaje, en definitiva, cuáles son las variables y el ecosistema de formación que te permite a ti o que te genera las condiciones para aprender. Eso es como el foco de lo que sería como el aprendizaje corporativo, ¿no? Cuáles son las condiciones organizacionales y si esas condiciones organizacionales están disponibles para que los colaboradores puedan aprender y desarrollar procesos de formación. Hasta ahí llegamos nosotros. Lo que sí hacemos es evaluar la satisfacción de nuestros cursos, obviamente, de cada una de las instancias formativas que hacemos, y también la pertinencia, en donde le preguntamos al colaborador si es que el curso del que está participando, la instancia formativa, le va a ayudar para desempeñar su rol actual o en prospección, ¿cierto?, si es que le puede ayudar en su desarrollo profesional. Eso es lo que estamos haciendo. A ese nivel de indicadores estamos llegando y eso es después lo que nosotros obviamente gestionamos y son parte de los indicadores con los cuales armamos nuestro índice de desarrollo cultura de aprendizaje. Excelente. Continuamos con la tercera pregunta, la realiza Raúl Rodríguez y dice, para Doménica, ¿qué haces cuando los roles directivos solo hablan de liderazgo y bloquean al personal proactivo y propositivo en la organización? Es parte del trabajo que hay que hacer con los líderes, ¿no? O sea, finalmente, yo me acuerdo de una de las primeras conversaciones que tuve con un líder en el banco, entonces me decía, estos procesos lo que pueden hacer es como que uno puede perder poder, ¿no? O sea, finalmente cuando tú estás en una organización en donde la burocracia o los procesos están centrados en una persona, no hay burocracia, hay burócratas, ¿no? O sea, hay una diferencia importante. Cuando el proceso está focalizado en burócratas, ¿no? ¿Cómo haces que esa persona suelte? Y él decía, eso hace que nosotros perdamos poder, Domé. Y yo le decía, no pierden poder, distribuyen el poder, que es distinto, es una concepción distinta. Entonces, lo que hay que hacer, obviamente, es hacer un trabajo con los líderes. Por eso, en el proceso de reskilling que estamos haciendo, trabajamos mucho a nivel de líderes, de los stakeholders, de los gerentes que están involucrados en las áreas que estamos trabajando, con los líderes que reciben a estos colaboradores, cosa de ir cambiando el mindset, porque esto es cambio de mindset y luego de práctica. Pero si no hay cambio de mindset, no hay cambio de práctica. Entonces es un trabajo que además es largo, no se hace en un workshop, son meses de trabajo y de seguimiento, por eso nos interesa también hacer algún estudio más longitudinal que nos permita ver el impacto en el tiempo de este tipo de programas.
Perfecto, Doménica. Avanzamos con la siguiente pregunta de parte de Gustavo Cuervo. ¿Cuáles son los roles que deben existir en una organización para iniciar con los pasos correctos? Por ejemplo, muchas de nuestras empresas tienen recursos, áreas de recursos humanos y quieren que estos hagan el proyecto, pero siento que todavía no están listos. Es que los roles, los cargos, van a depender, ¿cierto?, de los desafíos organizacionales que se tengan. No podría decir cuáles son específicos, pero, por ejemplo, en el caso del banco, si nosotros decimos que somos una organización ágil o que nos vamos a transformar en una organización ágil, claramente entendemos que un modelo ágil funciona de forma distinta desde el punto de vista de estructura, desde el punto de vista de metodologías, de prácticas, y por lo tanto lo que necesitamos hacer es adelantarnos y entender, ok, si hoy día nosotros estamos trabajando en flujos de valor y en estos procesos de metodologías ágiles y tenemos, no sé, 13 flujos, bueno, el próximo año probablemente vamos a tener 20. Cada uno de esos flujos tienen X cantidad de células en promedio. Cada célula tiene Scrum Master, tiene PO a la base. Bueno, ¿cuánto? Y ahí empezamos a proyectar, ¿cierto?, cuál es la cantidad de cargos y de personas que vamos a necesitar para poder cumplir esos desafíos organizacionales y desde ahí armar las escuelas de reconversión para, por ejemplo, el track de agilidad. Entonces, dependiendo de nuevo del desafío que tenga el negocio y de la estrategia que hay que generar, es el proceso que nosotros tenemos que ir acompañando. Excelente. Vamos a iniciar entonces con las últimas dos preguntas para ya dar cierre con el espacio de las preguntas. La siguiente la realiza Alexandre Lebenvenu y dice, ¿cuáles han sido los retos más grandes internos en la adopción de esta cultura de aprendizaje? Lo primero es entender que es aprendizaje. O sea, veníamos de una organización en donde se hablaba de conocimiento y donde el foco era el conocimiento. Entonces, hay un primer desafío en poder hacer el cambio y hacer el switch, en donde el conocimiento no es el foco, sino que más bien cómo usamos el conocimiento para poder generar los procesos y las prácticas que necesitamos al interior de la organización. Entonces, ese es un primer desafío, desde el lenguaje, ¿cierto? Y que puede parecer como simple, pero la verdad es que es muy complejo. Entonces, ahí hay un primer desafío. Un segundo desafío tiene que ver, ¿cierto?, con el cómo vamos cambiando el mindset de una organización tradicional, de una organización estructurada, y una organización estructurada obviamente sienta las bases de una organización con mentalidad fija, en donde cada uno sabe lo que tiene que hacer, el colaborador espera que le digan qué es lo que tiene que hacer, en qué momento, cuándo, dónde, y empezar a generar un proceso de cambio en donde lo que necesitamos es growth mindset para poder desde ahí gestionar y empezar a generar procesos de accountability, es un cambio también muy relevante que necesitamos hacer a nivel de líderes. O sea, ese es un aspecto sumamente importante. Las organizaciones cuando se transforman, en general hay distintos procesos de transformación, ¿no? Hay algunos que son top-down, un down-up, pero acá necesitamos hacer los dos procesos de forma simultánea. Entonces, a medida que vamos trabajando con los colaboradores en toda esta activación de mindset, también tenemos que ir trabajando con los líderes para ir cambiando la forma en las cuales ellos ven, ¿cierto?, la organización y cómo eso empieza a impactar en las prácticas. Entonces, hay desafíos desde el punto de vista de mindset, hay desafíos desde el punto de vista cultural, y hay desafíos, ¿cierto?, desde el punto de vista también que son propios de nuestros procesos de formación, de cómo somos capaces de irnos actualizando a las tendencias que tiene la industria. Excelente, Doménica. Avanzamos entonces con la última pregunta. Seguimos recibiendo más preguntas, pero creo que ya tenemos que hacer el cierre oficial. ¿Cómo se visualiza el Banco BCI al año 2025 en términos de innovación digital y desarrollo del talento humano? Bueno, el banco se ha declarado, ¿cierto?, como una organización ágil y también una organización digital. Nosotros fuimos la primera banca en Chile de tener una banca mobile. Los procesos de innovación son parte del core del banco, son parte del core que nos permite, ¿cierto?, innovar con nuestros clientes.
Entonces, el desafío desde el banco siempre es ir generando innovaciones que permitan ir potenciando a nuestros clientes. Y como hace, no sé, 3 años fuimos la primera banca mobile, bueno, cada vez estamos viendo cuál va a ser el próximo paso para poder mantener un proceso de innovación y también de crecimiento de mercado con nuestros clientes. Entonces, desde ahí, desde esa visión, ¿cierto? Que es finalmente de transformación digital, es de donde nosotros tenemos que ser capaces de apalancar, de potenciar y desarrollar el talento. Excelente, Doménica. No siendo más, ha sido un honor escucharte. Pienso que a través de tu ponencia, de tu charla y de toda la información que nos has compartido, hemos logrado uno de los objetivos más importantes de este evento, de la Acredita Summit Latam, que básicamente es inspirar a líderes de organizaciones, de compañías y de entidades para que se animen a realizar proyectos de innovación digital y que realmente logren conseguir la idea de que el mejor momento es ahora. Entonces, no siendo más, Doménica, muchísimas gracias por tu participación y esperamos que nos puedas acompañar en un próximo evento digital o, bueno, presencial. Aún no lo sabemos. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y muchas gracias a todos por darse el tiempo de escuchar y de compartir la experiencia que tenemos en B6. Gracias, Doménica. Excelente ponencia. Gracias.